Continuemos ahora con otra operación que podemos hacer con las funciones, pero comencemos este tema mencionando un proceso que todos conocemos muy bien. Este proceso es levantarnos y meternos a bañar. Entonces, vamos a pensar en este proceso que inicia ahí, donde está ese puntito rojo, y después algún conjunto de instrucciones, una regla, una fórmula, ¿verdad? Pensémoslo así en analogía. Lo que vamos a hacer es desvestirnos, proceso de quitarse la ropa, y después nos metemos a bañar, ¿ok? Entonces pensemos que ese proceso, como una especie de máquina, como lo habíamos planteado para las funciones, ¿verdad? Es quitarse la ropa y después bañarse. Bueno, pues a lo mejor esa parte del proceso, a esta parte de quitarse la ropa, le podríamos llamar una función f y aquí una función g. Bueno, pues resulta que hay una operación que se llama la composición de funciones que nos permite hacer esos dos pasos, ¿sale? Entonces lo que haríamos es hacer un brinco de aquí hasta acá, algo así. Y eso se representa de esta forma, con este símbolo f, f compuesta, perdón, aquí es g compuesta con f. Así se representa, ¿ok? G compuesta con f de x. O simplemente g de f de x. ¿Por qué? Porque vean, la g, ¿qué está tomando? Vamos a verlo acá abajo. La g, ¿quién está tomando? Está tomando lo que le mandó f. Está tomando la f. Y la f podría tomar a la x, por ejemplo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, la g está tomando a la f de x, ¿verdad? Y la f tomó a la x, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace la composición de funciones. Se expresa y se salta una etapa, digamos, o lo hace en dos etapas o más, ¿ok? Y el ejemplo nos sirve para recordar que la composición de funciones, en este caso, ya sea que lo pongamos así, g de f de x, que sea g compuesta con f, se lee así, no es lo mismo, ¿verdad? Es totalmente diferente que si lo hago al revés, f de g de x, o puesto como el otro que le pusimos, f compuesta con g de x. No son lo mismo. Piensen otra vez en el ejemplo. Nos quitamos la ropa, nos bañamos. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Primero me baño y luego me quito la ropa. ¿No, verdad? Ok. Entonces, recuerden ese ejemplo, por favor, para recordar que la composición de funciones no es una operación conmutativa. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tomarlo nuestro ejemplo de hace un rato, f de x, vamos a pensar que sigue siendo x menos 3 sobre 2 y que la g de x, en este caso, era raíz de x, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el primer caso, vamos a hacer g compuesta con f, ¿ok? Esto es g de f de x, ¿sale? G de f de x. Entonces la g la voy a evaluar en f de x. ¿Quién es f de x? Es x menos 3 sobre 2. Y ahora, ¿quién es g evaluada en x menos 3 sobre 2? Este que está aquí es el argumento y originalmente este era el argumento, por lo que tengo que hacer es cambiar esto y voy a poner raíz de x menos 3 sobre 2, ¿sale? Recuerden que la x no es un valor fijo, no es algo, sino que representa a la variable independiente, ¿ok? Entonces, esta fórmula que está a la derecha es la representación de la composición de g con f, g compuesta con f. Ahora vamos a pues verificar que efectivamente la composición no es conmutativa. F compuesta con G, lo voy a hacer ahora al revés.
Entonces es f de g de x. ¿Ok? Entonces hago f. ¿Y quién es g de x? G de x es raíz de x. ¿Y quién es f? X menos 3. Entonces queda raíz de x menos 3 sobre 2. ¿Se dan cuenta de que no es lo mismo? Pues esa básicamente es la composición de funciones. Bueno, pues resta ahora averiguar cuál es el dominio de la función composición. En este caso, para el primer ejemplo, que es g compuesta con f, vamos a poner aquí la flechita para recordar, es este. La fórmula que obtuvimos es raíz de x menos 3 sobre 2. Entonces, para que esa nueva función, que es la composición, tenga sentido, debemos pedir que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces vamos a pedir que esto que está dentro de la raíz, y lo voy a escribir acá, x menos 3 sobre 2, sea mayor o igual que 0. Eso quiere decir que x menos 3 es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multiplico por 2 de los dos lados. Después sumo un 3. Y entonces ese es mi dominio. El dominio de g compuesta con f es exactamente igual a ¿quién? Vamos a ponerle del 3, incluido el 3, a infinito. ¿Ok? En el otro caso no hay ningún problema. Hay que pedir que simplemente que la x aquí, que la x sea mayor o igual que 0. Entonces el dominio de la f compuesta con g es igual a 0 a infinito. Entonces el dominio cambia, ¿verdad? Y eso es todo.